Bueno, vamos a resolver un ejercicio de movimiento en el plano. Es decir, será un movimiento con respecto al eje X y con respecto al eje Y. El movimiento con respecto al eje X va a responder a un movimiento rectilíneo uniforme porque no tendrá aceleración y la velocidad será constante. El movimiento en el eje Y, al estar afectado por la aceleración de la gravedad, será un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Por lo tanto, es una conjunción de los dos movimientos, MRU y MRV. En este caso, desde lo alto de una colina que se encuentra a 100 metros, se tira hacia arriba una piedra con una velocidad de 10 metros por segundo que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Es necesario tener un dibujo de la situación donde se indique cuál va a ser el sistema de referencia. Lo elige cada uno, o sea, cada persona que realiza el ejercicio elige su sistema de referencia y lo tiene que resolver respecto a ese sistema. En este caso se ha tomado Y0 y X0 a la altura del nivel del lago. La Y es positiva hacia arriba y las X positivas hacia la derecha. Bien, la posición inicial según X es 0 y según Y 100 metros. Entonces, esa velocidad que está formando un ángulo de 30 grados, la vamos a llamar V sub 0, es de 10 metros por segundo. Será necesario descomponerla en los ejes X e Y, ya que tendremos que usar las ecuaciones horarias correspondientes a cada movimiento y con su respectiva velocidad. Por trigonometría, como podemos ver abajo, V sub inicial según el eje Y será el cateto opuesto al ángulo de 30 grados. Entonces, su valor sería V sub 0 por el seno de 30 grados, que da 5 metros por segundo. La velocidad inicial en X va a ser constante en realidad, ¿sí? No va a variar. Y va a ser V sub 0 por el coseno de 30 grados, que nos da 8,66 metros por segundo. Ese valor va a ser el mismo a lo largo de todo el movimiento. Bien, ¿cuál será el desplazamiento horizontal de la piedra cuando llegue a la superficie del lago? Para ello tendríamos que plantear las ecuaciones horarias. Según el eje X, tendremos X es igual a X inicial, que es 0, más V sub X, que es 8,66 metros por segundo, por T menos T0. T0 es 0 también, ¿sí? Porque el problema no indica nada contrario. Muy bien, ahora, esa ecuación en X me podría llegar a dar el desplazamiento horizontal de la piedra, pero me falta averiguar el tiempo que tarda esa piedra en llegar a tocar nuevamente el piso. Con esta ecuación entonces no puedo resolverlo porque tengo dos incógnitas. Pero sí podría ir a la ecuación horaria de MRV y despejar el tiempo desde esa ecuación y luego reemplazarlo en la de MRU. Bien, la ecuación dice Y es 0 porque sería la posición final de la piedra según el eje Y, igual a Y inicial, que es 100 metros, es de donde partió, más V según Y inicial, que era 5 metros por segundo, por el tiempo más un medio de la aceleración, que en este caso, según nuestro sistema de referencia, es negativa, es menos 9,8 metros por segundo al cuadrado, por el tiempo al cuadrado. Como vemos, nos queda una ecuación cuadrática que, resolviéndola con la ecuación resolvente, obtenemos un valor de 5 segundos, es decir, que tarda 5 segundos la piedra en tocar nuevamente el piso. Con ese valor de tiempo ya podemos ir a la ecuación horaria
de MRU y despejar, reemplazar, perdón, y calcular el alcance que tendrá horizontal, que en este caso es 43,3 metros. Si lo expresamos en forma de vector, esa posición, entonces pondríamos R a los 5 segundos será 43,3 metros, punto y coma 0 metros. Estamos indicando primero la posición en X y luego la posición en Y. Otra pregunta que nos hacen es: ¿cuál será la velocidad y la posición de la piedra un segundo después que se lanzó? Bien, para calcular la velocidad, ya sabemos que según X es la misma que tenía, pero según Y la tendremos que calcular porque va variando. Entonces, velocidad según Y al segundo de haber sido arrojada va a ser igual a velocidad inicial en Y, 5 metros por segundo, menos 9,8 metros por segundo al cuadrado, que es la aceleración, por el tiempo, que es un segundo. Y nos dan menos 4,8 metros por segundo. Como vemos, el signo es negativo. ¿Qué significa? Que en ese momento, al segundo, ya está volviendo a caer la piedra, está cayendo. Es decir, que ya llegó a la altura máxima y empezó a caer. Acuérdense que positivo era hacia arriba. Si da negativo es que está bajando. Bien, la velocidad entonces en ese momento expresada en forma de vector será 8,66 punto y coma menos 4,8 metros por segundo. El primer valor es según X y el segundo valor es según Y. Si quisiéramos averiguar el módulo de esa velocidad, tendríamos que usar Pitágoras, siendo los catetos Bx y By. Por lo tanto, nos daría 9,9 metros por segundo. Ahora, para averiguar la posición al segundo de haber sido lanzada, tenemos que averiguar su desplazamiento horizontal, que responde al MRU. Entonces sería 8,66 metros por segundo por un segundo, 8,66 metros. Y su posición según el eje Y, que es con la ecuación horaria de MRV, reemplazando por un segundo el tiempo. Nos da 100,1 metros. Entonces el vector S posición sería 8,66 metros según X y 100,1 según Y. Está expresado también en función de los versores Y y J en este caso. Bien, seguimos resolviendo sobre el mismo ejercicio. Ahora nos piden el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima y cuál es dicha altura y qué desplazamiento horizontal tendría en ese momento. Bueno, si estoy en la altura máxima, la piedra tiene una velocidad en Y igual a 0, es decir, su velocidad en Y fue disminuyendo ya que la aceleración de la gravedad era contraria en su sentido. Entonces, cuando llegó a la altura máxima, la velocidad en Y es 0, pero la velocidad en X no, sigue siendo el mismo valor, porque era constante. Quiere decir que la velocidad en el punto máximo no es nula, es igual a velocidad en X. Pero velocidad en Y sí es 0. Entonces, con la ecuación horaria de velocidad, podría yo despejar el tiempo que tardó en llegar a la altura máxima. Reemplazando, BI es 0, BI inicial es 5 metros por segundo, menos 9,8 metros por segundo al cuadrado por tiempo, y nos da 0,51 segundos que tardó en llegar a la altura máxima. Reemplazando ese tiempo en la ecuación horaria de posición según Y, nos da que está en 101 metros de altura. Bien, y luego nos pide el desplazamiento horizontal. Con ese tiempo que averiguamos, vamos a la ecuación de MRU. Bueno, pasamos a otro problema, que la diferencia con el anterior es que ahora el tiro es horizontal, no es oblicuo, es horizontal. Hay una persona que está pateando una pelota, pero horizontalmente. Nos dice la velocidad inicial, que es de 15 metros por segundo.
En ese punto, entonces, velocidad en I inicial es 0. Y esa velocidad con la que patea de 15 metros por segundo es igual a la velocidad en X, porque su dirección es según el eje X. Bien, nos pregunta cuánto tarda en alcanzar el suelo. También tomamos sistema de referencia, como pueden ver en el esquema, ¿sí? En el suelo es X0 e Y0, o sea que la posición inicial en Y es 25 metros. Entonces vamos a la ecuación horaria según el eje Y y de ahí podemos despejar el tiempo. Reemplazamos entonces, la I final será 0 porque estoy en el piso. I inicial 25 metros. Velocidad en I inicial dijimos que era 0, o sea que ese término se anula. Y nos quedaría menos 5 metros por segundo al cuadrado por tiempo al cuadrado. Despejando de esta ecuación, o bien usando la ecuación de cuadrática, obtenemos el tiempo que toca el piso, que es de 2,24 segundos. Luego, para averiguar el desplazamiento horizontal, reemplazamos ese tiempo en la ecuación de MRU y obtenemos un desplazamiento de 33,5 metros, que es lo que nos preguntaban. Otra pregunta que nos hacen sobre el mismo problema es con qué ángulo respecto de la horizontal choca contra el suelo. Bien, para eso tendríamos que averiguar las velocidades. Velocidad en X es la misma, dijimos. Velocidad en Y es igual a velocidad en Y inicial, que era 0, menos 10 metros por segundo al cuadrado, por el tiempo que tardaba en tocar el suelo, que era de 2,24 segundos. Nos da un valor de 22,4 metros por segundo. Con Bx y Bi podríamos, usando trigonometría con la función tangente, hallar el ángulo, que es de 56 grados. También nos pide la velocidad con que choca. La puedo expresar en función de Bx y Bi como vector, o bien puedo calcular el módulo usando Pitágoras y obtengo un valor de 26,9 metros por segundo. Bueno, con esto terminamos la parte de movimiento en el plano.